Muy buenas noches, estimados. En breves minutos vamos a dar inicio con exactitud las 7:35. Vamos a esperar, por favor, mientras se unen los demás participantes. Saludos a todos.
Muy buenas noches, estimados. En breves instantes vamos a dar inicio, mientras se van incorporando demás participantes. Buenas noches, estimado Gustavo. Comenzamos en breve. Buenas noches. Saludos. Muy buenas noches a todos los participantes. Les saluda Brigitte Sotomayor, representante de Ingenio, Escuela de Formación Profesional. Ante todo, les agradezco por el tiempo que se están tomando al participar del presente webinar. Tengo conectado ahora mismo al ingeniero Gustavo Delgado, docente titular de nuestro programa de especialización en supervisión de instalaciones sanitarias y eléctricas, que es además el docente que se va a encargar de la exposición el día de hoy, que tiene como tema prevención de problemas comunes en instalaciones sanitarias. Asimismo, quiero comentarles que vamos a desarrollar un índice en el cual primero vamos a ver lo que es la presentación de la institución de Ingenium, Escuela de Formación Profesional, qué capacitaciones brindamos, cuál es nuestro objetivo como empresa, cuáles son los beneficios que les ofrecemos y por qué ustedes deberían capacitarse con una de las mejores escuelas de formación profesional. De igual manera, les comentaré un poco sobre nuestro docente a cargo. Enseguida se le dará el pase al ingeniero Gustavo Delgado para que pueda desarrollar el contenido que tiene preparado del tema ya mencionado. Al término de la exposición pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas en la que me gustaría animarlos para que saquen el mayor provecho de ella y puedan absolver todas sus dudas y a la vez llevarlo aprendido a la práctica en las empresas o industrias donde ustedes vienen laborando. Finalmente, les explicaré acerca del certificado que les ofrecemos por participar en la presente sesión webinar. Les comento que es importante resolver la encuesta final mediante la cual se podrán validar sus datos para el certificado. ¿Sí? Esto se dará a través del chat. Bien, para iniciar me gustaría compartir con ustedes el siguiente video sobre nuestra institución. ¿Sí? Para ello, vamos por favor a continuar con el siguiente protocolo del video para que puedan conocer más acerca de Ingenio. Somos la Escuela de Formación Profesional líder en capacitación dedicada a brindar programas de alta especialización buscando potenciar tu perfil. En Ingenium formamos profesionales competitivos aplicando una metodología de enseñanza de acuerdo a necesidades actuales de la educación con docentes de primer nivel y amplia experiencia en el sector. Contamos con 4 ventajas competitivas que harán de tu elección la mejor decisión. Calidad de docentes, altamente capacitados con maestrías y certificaciones internacionales. Control y seguimiento personalizado, para que en tu proceso de aprendizaje tengas la mejor experiencia. Clases online en tiempo real. Interactúa con tu docente y desarrolla casos prácticos. Seminarios web gratuitos, para que vivas la experiencia Ingenium antes de tomar una decisión. Especialízate, trasciende, crece. Ingenium, Escuela de Formación Profesional.
Listo. Ahora también señalarles que vamos a presentar a nuestro docente a cargo. Para ello es importante darles a conocer la trayectoria, en pocas palabras, de lo que ha logrado nuestro expositor, el ingeniero Gustavo Delgado, que es ingeniero sanitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien también ha desarrollado y viene participando en una maestría en hidráulica urbana en la Universidad Politécnica de Valencia, especialista también en gestión de instalaciones en edificaciones en la Universidad Rey Juan Carlos, gestión de proyectos CENESAN, que tiene una vasta experiencia de diseño de ingeniería y ejecución de obra con sólidos conocimientos en sistemas de tratamiento de aguas, gestión de residuos sólidos y manejo de software de modelamiento hidráulico. Especialista en el manejo de softwares de modelamiento hidráulico y también pertenece al equipo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia en España. ¿Sí? Señalarles con todo ello, estimados, que ustedes van a poder realizar todas sus consultas a través del chat, como pueden visualizar en la imagen, para que puedan absolver todas sus consultas. ¿Sí? En todo ello, antes de proceder a darle el pase al ingeniero Gustavo, también indicarles que Ingenium viene desarrollando este programa de especialización en instalaciones sanitarias y eléctricas, y para ello les voy a estar compartiendo a través del chat el brochure con toda la información competente del programa, los detalles, la fecha de inicio, recuerden que es el 27 de diciembre y se dan 2 sesiones por semana, ¿sí? El horario es de 7:30 a 9:30 de la noche. Se van a desarrollar en todo ello lo que son 10 módulos y a través del chat van a poder descargar ahora mismo el brochure para que puedan ver al detalle todo lo que compete este programa de especialización que está a su disposición. También por cierre de año, recordarles que tenemos unos beneficios de inversión habilitados, ya que estamos en cierre de vacantes. Para ello, importante que puedan solicitar la información a través del flyer que se les acaba de compartir. ¿Listo? Ahora, por favor, procedemos con el inicio de lo que es este webinar. Sin mayor preámbulo, le doy el pase al ingeniero Gustavo Delgado para que pueda dar inicio con este webinar. Recuerden, al finalizar, poder absolver todas sus dudas en base a lo que tengan bien a preguntar. Un gusto saludarles. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. ¿Sí se me escucha? Sí se le escucha, estimado Gustavo. Ya, muchas gracias. Bien, bueno, muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy les tengo un tema, creo que es bastante interesante para todos aquellos que estamos, ¿no? Inmersos en lo que es las instalaciones sanitarias, ya sea a nivel de diseño o también a nivel de construcción. ¿Ok? Muy bien. Bueno, he decidido, digamos, poner 2 temas generales, que son los problemas que podemos resolver en cuanto a diseño, que son también comunes, ¿no? Y los problemas a nivel de instalación, o sea, ya cuando estamos en la fase de construcción, que creo algunos que son bastante importantes tomarlos en cuenta, ¿no? Muy bien. Sobre los problemas de diseño, tenemos 3 temas, vamos a revisarlos el día de hoy, son de los muchos, ¿no? De los muchos que podemos encontrar, pero aquí les he seleccionado algunos que yo considero los más importantes de dar a conocer, ¿no? Y bueno, el primero de ellos que vamos a revisar es, digamos, las pérdidas de agua en los sellos o en los sifones de los sistemas de desagües, ¿no? Cuáles son los problemas comunes también en el diseño y cómo debemos diseñar de forma adecuada nuestros depósitos de agua, tanto sea cisterna o tanque elevado, ¿no? Para una edificación. Y también, digamos, algunas consideraciones importantes en el diseño de nuestros sistemas de calentamiento de agua, ¿no? Para una edificación doméstica, me refiero, ¿no? Bien, entonces estos 3 puntos vamos a ver en cuanto a lo que son problemas de diseño primeramente.
Bien, las pérdidas del sello de agua, ¿no? En los sifones de los sistemas de desagüe. Como bien sabemos, pues, digamos, los sistemas de desagüe nacen siempre de un punto, ¿no? Puede ser un punto sumidero o puede ser un punto de desagüe, por ejemplo, en nuestros lavatorios, ¿no? O un punto de desagüe como ese en el inodoro o las duchas, que también es otro sumidero, ¿no? Y inmediatamente después todos sabemos que hay un elemento que es el sifón, ¿no? Este sifón o este sello de agua o sello hidráulico, justamente la función principal que tiene en todo el sistema de desagüe es evitar que los gases de alcantarilla que están, pues, tanto en las redes públicas de desagüe, ¿no? Del alcantarillado público, que pasan a nuestro sistema de desagüe interno de nuestra edificación, pues finalmente salgan por nuestros ambientes, ¿no? Y digamos que evitan justamente que pues se generen estos malos olores dentro de nuestra edificación, ¿no? Que causarían, pues, obviamente, una mala sensación al usuario, ¿no? O incluso también transmitir enfermedades, ¿no? Ya se ha demostrado también que por justamente malas ventilaciones y por, digamos, los gases de alcantarilla que puedan fugar por estos sifones, pueden traer esporas, ¿no? Y puedan transmitir algún tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, es bastante importante considerar estos elementos, ¿ok? Pues bien, de nada me serviría hacer un buen diseño del sistema de desagüe, es decir, colocar unas buenas pendientes, ¿no? Colocar una buena tubería de desagüe con un buen diámetro, etcétera, si yo no contemplo un buen sistema de ventilación, ¿no? Justamente el sistema de ventilación lo que me permite es, pues, me garantiza que este sello de agua no se pierda, ¿no? Porque yo puedo tener un excelente sistema de desagüe, coloco los sifones en todos los puntos, en los sumideros, en las duchas, bueno, en los inodoros ya vienen ya de fábrica con esto, en los lavaderos, ¿no? Lavatorios, etcétera. Puedo colocar los sifones, puedo colocar las mejores tuberías, las mejores pendientes, etcétera, pero si yo no pongo un buen sistema de ventilación, lo que va a suceder es que este sello de agua se va a perder, ¿no? Y por más que esté el sifón ahí como elemento, ¿no? Todos los gases de alcantarilla van a salir y van a ver los problemas que ya les he comentado, ¿no? Los malos olores, la posible transmisión de enfermedades también, ¿ok? Muy bien. Pues bueno, entonces, ¿cómo evitamos estas pérdidas del sello de agua? Pues es desde el diseño, ¿no? Que se tiene que contemplar un correcto diseño de ventilación, ¿ok? Y pues para ello, pues simplemente, pues, esto lógicamente en este webinar no vamos a tener alcance de dar a conocer las buenas prácticas de un diseño de sistema de ventilación, pero en el Reglamento Nacional de Edificaciones nos da muchos alcances. También podemos acceder a normas internacionales, ¿no? Donde también nos da más alcances incluso de un buen diseño del sistema de ventilación, ¿no? Y digamos que en términos generales, ¿no? En términos generales, una buena práctica, pues, es que todo punto de desagüe tenga su sistema de ventilación, ¿no? Digamos que ese es lo ideal, ¿ok? Ese es el sistema ideal, sería ese, ¿no? De que todos los puntos de desagüe tengan su salida de ventilación, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el punto de ventilación o la salida de ventilación? Simplemente lo que estamos haciendo en este caso es equilibrar las presiones dentro de nuestro sistema de desagüe, ¿no? Claro, todos sabemos que nuestro sistema de desagüe trabaja a presión atmosférica, ¿no? Porque nuestras tuberías de desagüe trabajan como un canal, ¿no? A lámina libre. No, ninguna tubería de desagüe trabaja, pues, en carga o a presión, ¿no? Siempre está trabajando como un canal a la mitad de la tubería, digamos, ¿no? O un poco menos, el tirante de agua está con respecto al tubo, ¿no? Entonces es como si fuera un canal, ¿no? Entonces es presión atmosférica, por lo tanto, ¿no? Entonces, si no le damos las condiciones de conectar este sistema con otra salida de presión atmosférica, pues se pueden crear vacíos dentro de nuestra red de desagüe, ¿no? Entonces, cuando tiramos, por ejemplo, un gran caudal, por ejemplo, tiramos de un inodoro fluxómetro, ¿no? O descargamos de una bañera, ¿no? Abrimos el sumidero de la bañera que está llena y la tiramos, pues toda esa agua, ese gran caudal, se va a desplazar por la tubería y lógicamente, pues, en ese instante de tiempo, en ese transitorio, ¿no? de caudal que estamos evacuando, va a generar zonas de vacío, ¿no? Es lógico porque todo ese volumen de agua está arrastrando todo el volumen de aire
¿no? Todo ese volumen de aire que había dentro de la tubería, y pues si el agua arrastra el aire, pues queda vacío, ¿no? Entonces ese vacío comienza a succionar los sellos de agua que están en los sifones, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos eso? Pues conectando el otro extremo con un punto de presión atmosférica para que el aire ingrese por nuestras tuberías de ventilación, ¿no? Y se equilibre el sistema, ¿no? Es simplemente eso, ¿no? Entonces, por eso que lo ideal es que cada punto de desagüe pues tenga su salida de ventilación, ¿no? Entonces, de esa manera lo que estamos haciendo es conectar toda salida de desagüe con un punto de presión atmosférica y esté equilibrado el sistema, ¿no? Entonces, de repente para alguien que no se lo imagina o no está muy relacionado con esto, pues es, digamos que el experimento más sencillo que les puedo decir es como cuando tienen un gran garrafón de agua, ¿no? Uno de 5 litros, ¿no? Un botellón de 5 litros de agua, y lo voltean para verter esa agua a otro depósito, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes lo voltean de golpe, ¿no? Se van a dar cuenta que el agua va a comenzar a burbujear, ¿no? Como que quiere succionarse por dentro. Claro, porque todo ese volumen de aire, digamos, lo estamos arrastrando y ha quedado un vacío y constantemente se está, ¿no? Succionando el agua, ¿no? No fluye bien el desagüe, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si a ese garrafón de agua, ¿no? O ese botellón, ustedes le pinchan, ¿no? Un cuchillo al otro extremo y le hacen un agujero? Van a ver que va a fluir, o sea, inmediatamente, ¿no? Una maravilla va a ser ese flujo, porque, claro, estamos conectando con la presión atmosférica. Esto está equilibrado el sistema, ¿no? Bien, entonces, de esa manera es que la que trabajan también los sistemas de desagüe, ¿no? Entonces, a nosotros obviamente nos interesa que el flujo sea, pues, lo más ideal posible, ¿no? Muy bien. Ok, mira, y otro punto también importante, ¿no? Que es un dato, bueno, que a veces no nos fijamos durante, digamos, la especificación técnica de los elementos, y también, bueno, cuando ya estamos ya de repente en la fase de construcción, ¿no? O no está bien especificado este elemento que les voy a decir, que es el sombrero de ventilación, ¿no? Todas las salidas de ventilación, lógicamente, van, ¿no? Hacia los puntos altos de nuestra vivienda, porque pues no queremos todos los gases de alcantarilla dentro, sino tienen que estar fuera, ¿no? Pero estas tuberías cumplen doble función, ¿no? Que es una, evacuar los gases de alcantarilla, y la otra que es ingresar el aire al sistema para equilibrarlo, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Pues obviamente no podemos dejar estas tuberías totalmente expuestas, porque pues por ahí pueden ingresar todo tipo de animales, ¿no? Pueden ser palomas, roedores, etcétera. Entonces, queremos evitar que ingresen también estos elementos dentro de nuestro sistema, que los pueden luego obstruir, o también, pues bueno, pueden causar otro tipo de problemas dentro de la edificación, ¿no? Como por ejemplo, pues la proliferación de roedores, etcétera. Bueno, entonces, para ello, pues utilizamos lo que es el sombrero de ventilación, ¿no? Que es, como ustedes ven ahí, es ¿no? ese pequeño accesorio, ¿no? Que pues tiene unos pequeños agujeros que lo que hace es que impide pues que pueda ahí alojarse un ave o un roedor, puede ingresar por ahí, ¿no? O cualquier otra cosa, piedras o palillos, etcétera, ¿no? Cualquier otro residuo puede ingresar. Sin embargo, pues nosotros tenemos que tener en cuenta de que esos agujeros, ¿no? El área de todos esos agujeros que tiene el sombrero de ventilación, pues finalmente nos debería dar el área de la tubería de 2 pulgadas o de 3 pulgadas o de 4 pulgadas que nosotros estamos contemplando, ¿no? Porque de repente nosotros ponemos una tubería, claro, de 4 pulgadas, ¿no? Que se supone que está abierta para el diseño, pero ponemos un sombrero de ventilación que tiene unos agujeros súper pequeñitos y que al final no me da ni 1 pulgada, ¿no? Entonces, obviamente, al momento de que el aire quiera ingresar, ¿no? Para equilibrar, va a haber una gran pérdida de carga, que al final el flujo de aire que va a ingresar no va a ser el correspondiente al flujo de desagüe que yo estoy evacuando. Por lo que, obviamente, va a haber un desbalance en el sistema, ¿no? Entonces, es como si no hubiéramos puesto el sistema de ventilación, ¿no? Entonces, esto de aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre cuando vayamos a los sombreros de ventilación, que digamos que es un elemento como que nadie le presta la atención, ¿no? Oye, es un sombrero más y listo, ¿no? Este es un dato, pues, que ahora yo le estoy diciendo para que lo tengan ya en cuenta, en ahora en adelante, ¿no? De que los agujeros o los hoyos de este accesorio, pues, deberían sumar el área hidráulica, ¿no? El área de la tubería, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Pues, es obvio porque si es menor, pues, entonces no es el sistema adecuado, ¿no? Bien, entonces esto también obviamente puede generar, pues, un desbalance del sistema con los problemas que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y bueno, por último, pues en lugares que
a veces es imposible poner un sistema de ventilación. Actualmente el reglamento lo permite y también pues en el mercado hay lo que son las válvulas de admisión de aire, ¿no? Que simplemente son unas pequeñas válvulas que, como unas membranas que lo que permiten es que el aire ingrese por ahí, ¿no? Obviamente no permite que salga los gases, obviamente, pero sí permite que el aire ingrese, ¿no? Para equilibrar el sistema. También pueden ser de utilidad, ¿no? Bueno, ahí hay varias discusiones de que algunos opinan varios criterios, ¿no? Pero, en fin, no es ahorita, digamos, el fin de este webinar ponernos a discutir sobre eso, pero digamos que hay dos formas de poder resolver esto. Muy bien, en cuanto a los depósitos de agua ahora, ¿no? Los depósitos de agua, pues, digamos, son también los puntos más importantes de nuestros sistemas de agua potable, porque finalmente ahí es donde almacenamos el agua que luego vamos a utilizar para nuestra higiene personal y para nuestro consumo, ¿no? Para nuestro consumo probablemente. Entonces, lo ideal sería, pues, recibir el agua directo de la red, ¿no? El agua clorada que viene directamente de la planta de tratamiento, que está entubada, aislada de todo tipo de contaminación, ¿no? Entonces, los depósitos son puntos o focos de infecciosos, ¿no? De contaminación, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Hay estudios donde dicen que la gran mayoría de cisternas o tanques elevados que se han evaluado, pues, un gran porcentaje, ¿no? 60-70%, se han encontrado, se ha evidenciado, pues, microorganismos, ¿no? Como Escherichia coli, ¿no? De origen fecal, o microorganismos, por ejemplo, como bacterias como la Helicobacter pylori, que está también relacionada con temas de cáncer de estómago, ¿no? Entonces, los depósitos de agua también son puntos álgidos a la hora de hacer un diseño, ¿no? No es simplemente hacer un cuadrado o un cubo y listo, ¿no? Sino que, pues, debemos tener algunas ciertas consideraciones, ¿no? Y, bueno, algunas consideraciones también dependen, obviamente, del tipo de obra. Por ejemplo, si estamos haciendo un hospital, ¿no? Donde la calidad del agua tiene que ser 5 estrellas, en este caso, pues, una cisterna la podríamos impermeabilizar utilizando, por ejemplo, mayólicas, como ven en la imagen, ¿no? Para evitar, pues, que pueda existir la posibilidad de algún punto rugoso, ¿no? Donde puedan proliferar los microorganismos, ¿no? Recuerden finalmente que el criterio general es que los microorganismos les gusta desarrollarse, obviamente, en sistemas rugosos, porque digamos que es un ambiente adecuado para que ellos puedan, digamos, impregnarse ahí, ¿no? Desarrollar su metabolismo, desarrollar ciertas sustancias que le permitan atajarse, ¿no? Fijarse ahí y formar biopelículas, ¿no? Y obviamente para seguir expandiéndose, ¿no? Si tú no le das digamos, ese ambiente, ¿no? No le das esas facilidades, como es una superficie totalmente lisa, ¿no? Pues es prácticamente imposible que se desarrollen ahí, ¿no? Claro, hay algunos que sí se desarrollan, pero pues es súper mínimo, ¿no? Pero a diferencia de que, por ejemplo, pongamos una pared de concreto rugosa, ¿no? Entonces ahí obviamente ya te das cuenta ¿no? De que se va a formar la biopelícula. Ahora, también el uso digamos que, por ejemplo, el uso de mayólicas, ¿no? Permite dar claridad y una mejor visibilidad, ¿no? a la calidad del agua, ¿no? Permite ver si es que hay sedimentos o que si no hay sedimentos, si hay algo extraño ahí que se ha caído, ¿no? Entonces, es una buena idea, por ejemplo, si queremos un agua de calidad, ¿no? Entonces, finalmente, el uso de mayólicas, pues, en términos de costos o de precios, tampoco es que se nos va a disparar, ¿no? Ya de por sí las instalaciones sanitarias es un porcentaje, digamos, bastante bajo si comparamos con el costo total del proyecto. Entonces, escatimar en eso a veces no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Y lógicamente, pues todo lo que está dentro de la cisterna debería tener las mismas condiciones que lo estoy diciendo, ¿no? De superficies lisas. Si vamos a poner una escalera para acceder, pues no vamos a poner una escalera de fierro, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que el fierro con contacto con el agua, pues se va a oxidar, el óxido genera rugosidad y por lo tanto en esa rugosidad se van a impregnar los microorganismos, ¿no? Entonces, también si vamos a poner una escalera, pues bueno, tenemos que poner una escalera pues que sea totalmente lisa, ¿no? Acero inoxidable, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas no hay que escatimar porque finalmente es el agua para consumo, ¿no? El agua para consumo. Y bueno, otras consideraciones, por ejemplo, son las tapas, ¿no? Las cisternas deberían tener tapas sanitarias, o sea, es una tapa que sobresale del nivel, ¿no? Del nivel de piso terminado un poco, para evitar justamente que puedan ingresar sustancias directamente, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, no sé, un agua de riego, quizá que por ahí estaban manguereando y todos esos sedimentos que estuvieron barriendo, baldeando,
ingresan a la cisterna. Pueden ser también, por ejemplo, heces de animales o orinas, ¿no?, de animales, ¿no?, de perros, de gatos, qué sé yo. También pueden ingresar, o de roedores, ¿no? Entonces también es un tema peligroso, ¿no? Entonces es importantísimo colocar ahí siempre una tapa sanitaria, o sea, una tapa que sobresale por el nivel del piso terminado y ahí recién vaya digamos, la tapa en sí, ¿no? ¿Ok? La recomendación, pues bueno, es que estas cisternas se limpien al menos 2 veces al año, como mínimo, ¿no? Y pues todas las cisternas también deberían tener una pendiente, ¿no? Una pendiente hacia un punto para el depósito de los sedimentos, ¿ok? Ya en el reglamento nos dan bastantes también alcances sobre el diseño de los depósitos también, ¿no? Por ejemplo, otra contaminación, otro punto importante que les estoy poniendo también ahí en la diapositiva, como ustedes ven, ¿no?, es establecer también, digamos, los niveles correctos, de que son las tuberías de rebose, sobre todo en las cisternas que son enterradas, ¿no? Las cisternas que están enterradas, lógicamente tienen que tener un rebose, ¿no? Un rebose, y esta tubería, pues, está conectada al sistema de desagüe, ¿no? A veces lo conectamos al sistema de desagüe, pues debemos ver, ¿no? Debemos ver de que en caso de que la red de desagüe se atore, ¿no?, y se pueda represar, este desagüe no pueda retornar a la cisterna, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eso hay que chequearlo bien. Entonces, hay que buscar siempre una solución, pues porque esto no, digamos que no hay una solución única, porque depende mucho del tipo de proyecto, de la configuración, de los niveles, etcétera, ¿no? Pero digamos que el criterio general es, hay que tener mucho cuidado con los reboses cuando son cisternas enterradas, ¿no? Muy bien. Otra consideración importante, por ejemplo, para las cisternas son las tuberías de ingreso y las tuberías de salida. Y esto ya es más que todo cuando estamos hablando de depósitos o de cisternas o de tanques, bueno, cuando ya son de un volumen, pues, considerable, ¿no? Un volumen considerable. Estamos hablando de un volumen de más de, no sé, 50 cubos, 100 cubos, ¿no? En este caso, pues, es importante, ¿no? Es importante de que el flujo dentro o el movimiento del agua dentro de la cisterna, digamos, sea de manera tal de que ingresa por un sitio y desplace toda esa masa de agua hacia luego la succión, ¿no?, de la cisterna hacia el otro punto, ¿no?, que puede ser un tanque elevado o directamente hacia la red, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, si tenemos una cisterna que es bastante grande, ¿no?, bastante grande, no podemos hacer que ingrese por un punto y por ese mismo lado donde estamos ingresando también succionemos hacia el otro lugar. Porque, claro, toda la masa de agua que queda en el resto de la cisterna es como que está muerta, ¿no? Está el agua estancada, por así decirlo ahí, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos que hacer es que esa agua se esté constantemente renovando, ¿no?, o recirculando, ¿no?, renovando, mejor dicho, es la palabra, ¿no? O sea, que el agua que ingresa, luego la succionamos esa masa y la sacamos, ¿no? No es que ingresa, succionamos solamente de este ladito y lo que se va quedando se va acumulando y se queda ahí por varias horas, ¿no?, o incluso días. Entonces, esa agua estancada, finalmente, pues, lo que sucede dentro de la cisterna es que por difusión, el cloro que viene dentro de nuestra red de agua potable, pues, se pierda, ¿no? Por difusión se pierde, el cloro se va hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, ese poder, digamos, desinfectante que tiene nuestro cloro residual se pierde, ¿no? Y finalmente, pues, pueden causar ciertos problemas, ¿no?, de salud dentro de la edificación, ¿no? Entonces, es importante también siempre pensar esto a la hora del diseño, ¿no? Que la succión o la evacuación, digamos, en un tanque elevado, por ejemplo, la tubería que sale de alimentación, debe estar al otro extremo de la tubería de ingreso, ¿no? Justamente para dar flujo a la masa de agua, renovación constante, ¿no? Muy bien. Otro problema, ¿no?, muy común son el que a veces nos olvidamos en la hora del diseño de colocar las válvulas de alivio en nuestras termas o en nuestro sistema de calentamiento de agua, ¿no? A veces simplemente ponemos la tubería de agua fría, la tubería de agua caliente y listo, ¿no? No prevemos más. Pues bueno, ¿qué es lo que podría ocasionar esto, no? Obviamente si este elemento, el elemento que produce el agua caliente, que puede ser una terma, ¿no?, un calefón, etcétera, aumenta mucho su temperatura, ya sea porque se ha descalibrado, qué sé yo, ¿no? Aumenta mucho su temperatura, pues ese vapor de agua también aumenta su presión, lógicamente, y puede llegar a
explosionar, ¿no? Puede llegar a explosionar y hay un montón de casos que ustedes pueden por ahí ver en internet, ¿no? Que pues causa justamente el no haber tenido una buena válvula de alivio, ¿no? Entonces, la válvula de alivio simplemente lo que hace es detectar una presión que nosotros previamente la hemos configurado, es como un resorte, ¿no? Digamos ahí que soporta cierta fuerza, ¿no? Cierta presión. Entonces, si pasamos de eso, pues la válvula se apertura y cuando se apertura la válvula todo el agua sale por ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que prever este elemento y también tenemos que prever pues la tubería para evacuar esta válvula, esta agua de alivio, ¿no? Este alivio de presión. Entonces, lógicamente eso pues, puede ir a un drenaje, etcétera, ¿no? También tenemos que prever en el diseño, ¿no? Pues y no solamente es para evitar una explosión, que sería el caso más, ¿no? El peor caso, ¿no? Que los hay, pero digamos que lo más frecuente es como ustedes ven en la imagen de abajo, que también es una imagen real, ¿no? Que a falta de la válvula de alivio en una terma, pues también la presión se excede y lógicamente el tanque tiene mucho más resistencia incluso que las tuberías, ¿no? A veces usamos tuberías de plástico, pues porque entendemos de que dentro no vamos a manejar presiones tan altas, ¿no? Por ejemplo, en temas domésticos. Y bueno, entonces este exceso de presión a veces no se disipa en el tanque, ¿no? Porque el tanque resiste más, pero este aumento de presión, pues se va a liberar por cualquier punto y busca el punto más débil, que a veces son las tuberías, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ahí en esa tubería, lo que pasó fue que la que está abajo nomás del calefón, ¿no? Reventó, ¿no? Explosionó, ¿no? Buscó un punto débil y por ahí se disipó la presión. Pero claro, nos afectó, pues, la tubería, ¿no? Y afortunadamente estuvo cerca en este caso, del equipo de producción de agua caliente, pues, y se tuvo que hacer una reparación, etcétera, ¿no? Pero pues imagínense que a veces puede ser en otro punto más complicado, ¿no? En otro punto que sea más complicado, donde ya está tapado, o sea, una losa, por ejemplo, que sé yo, a veces vemos las tuberías en losas también, ¿no? Y imagínense que ocurra esto, pues es un fastidio, ¿no? Un dolor de cabeza serio. Entonces, las válvulas de alivio también nos ayudan pues, a proteger nuestro sistema, ¿no? Las tuberías, ¿no? Y también el tanque, y obviamente pues sí, también proteger nuestra edificación, ¿no? De una posible explosión. Muy bien. Bueno, y aprovechando que estamos hablando también de termas, ¿no? También un poco como para incidir en temas de reducción de energía, ¿no? En nuestros diseños a veces es importante también, ¿no? Incluir lo que es el retorno, ¿no? O la recirculación del agua caliente, ¿no? ¿Y esto para qué es? ¿No? Justamente lo que esto nos ayuda es a evitar que estemos sobrecalentando constantemente el agua, haciendo un desperdicio de la energía, ¿no? Y también un desperdicio del agua, porque todos entenderán de que cuando tenemos una ducha y abrimos, ¿no? El grifo, inmediatamente nos sale la temperatura ideal, si no sale una temperatura a veces que está muy fría, no nos agrada, y pues dejamos simplemente que el agua corra, ¿no? Corra, entonces estamos desperdiciando agua, y pues está trabajando el equipo, el calefón está trabajando, y hasta que no detectemos nuestra temperatura ideal, hasta ahí recién nos metemos a duchar, ¿no? Utilizamos eso. Entonces, hasta ahí ya se ha perdido, pues, agua y se está perdiendo la energía, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Luego, bueno, nos terminamos de duchar, cerramos, ¿no? Cerramos la grifería y se queda todo el agua caliente que ha producido el calentador, ¿no? Se queda en todo ese tramo, que pueden ser varios litros, ¿no? Dependiendo, obviamente, del tamaño de nuestra red, ¿no? Pueden ser varios litros que se quedan en la tubería. Y esa agua que hemos calentado, finalmente, ¿qué pasa? Pues se va a enfriar, lógicamente, ¿no? Se va a enfriar, el calor se disipa por las paredes de la tubería, ¿no? Y se va luego hacia el medio ambiente y poco a poco la temperatura va bajando, ¿no? ¿Y qué pasó? Toda esa energía que utilizamos para calentar esa agua que está entrampada en las tuberías ahora, pues se ha perdido, ¿no? Se ha perdido. Entonces, eso lo podemos evitar colocando un sistema de recirculación, ¿no? Que es una pequeña bomba simplemente que es agua que está caliente, ¿no? Y que cuando ya hemos cerrado la grifería está caliente, no se enfría porque con esa bombita estamos recirculándola, enviándola nuevamente al equipo, ¿no? Que la vuelve a calentar a una temperatura y así constantemente está, ¿no? Recirculándose, ¿no? Entonces, al momento que yo abro ahora la grifería, pues el agua va a estar a una temperatura, digamos, muy cercana a la ideal, ¿no? Entonces,
ya no van a ser tantos segundos que yo voy a dejar correr el agua, o sea, desperdiciando el agua, sino que ya va a ser muy poco tiempo el que tengo que esperar para que esté a una temperatura ideal, ¿no? Entonces, ahí digamos que es el sistema más básico. Hay otros sistemas que son mucho más complejos, ¿no? Digamos, con más tecnología, donde pues ya prácticamente es hasta inmediato, ¿no? Tú abres la referida y ya inmediatamente sale el agua a la temperatura ideal, ¿no? Obviamente ahí se requieren pues sensores y todo el tipo de cosas, ¿no? Para mantener este sistema. Bien, pero pues bueno, al final, digamos, dependiendo obviamente de la edificación, ¿no? Dependiendo si es una edificación, es un hotel de 5 estrellas, qué sé yo, donde necesitamos este tipo de confort, pues bueno, lo ponemos. Y de paso también, como son tantísimas duchas, ¿no? Tantísimas aparatos de agua caliente, pues al final nos conviene, ¿no? Porque es un ahorro de energía, porque estamos calentando lo que necesito nada más, ¿no? A la temperatura que necesito, ¿no? Y la cantidad que necesito, ¿no? Entonces es un ahorro tanto de agua y de energía al final, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los problemas de instalación. En este caso les he preparado tres, ¿no? Tres problemas que son bastante sencillos, ¿no? Son bastante sencillos, pero que son importantes porque a veces no le prestamos la atención debida, ¿no? Y digamos que a partir de aquí pues pueden nacer problemas luego ya durante el funcionamiento, ¿no? El funcionamiento del sistema. Y lo más común es que yo les puedo poner aquí, pues son cuando vamos a hacer la instalación de las tuberías mismas, ¿no? Que es, por ejemplo, el exceso de soldadura en una tubería de PVC, por ejemplo, ¿no? Es el sistemas, un exceso de torque también, ¿no? Por ejemplo, cuando son tuberías roscables, de plástico sobre todo, ¿no? El calentamiento, por ejemplo, también de las tuberías, en este caso de PVC, pueden ser de desagüe, todo el mundo lo conoce también, y también una mala termofusión, o cuáles son algunos problemas comunes durante la termofusión, ¿no? Y los daños que puede llegar a causar esto, ¿sí? Muy bien. Como primer problema que tenemos aquí, pues es el exceso de soldadura, ¿no? Es importante, pues, por ejemplo, para tuberías que son de PVC para agua fría, ¿no? Generalmente utilizamos, en este caso, el cemento solvente, ¿no? Que a veces se le llama también pegamento, pero su nombre correcto es un cemento solvente, porque es soldadura química, ¿no? Y claro, lo que pasa es que este cemento, como su nombre dice solvente, lo que hace es disolver, digamos, las moléculas del PVC que están por encima o en la superficie de la tubería, ¿no? Tanto de la campana como de la espiga, para que cuando lo unamos, ¿no? Como se ha disuelto en una masita, juntamos y es como un elemento monolítico, ¿no? Es una soldadura, ¿no? Es una soldadura, no es un pegamento, digamos así como tal, porque el pegamento lo que hace es adherir dos superficies, ¿no? En este caso lo que estamos haciendo es una unión, ¿no? Así decirlo, molecular, o sea, es una soldadura en sí, ¿no? Entonces, usar este elemento puede parecer sencillo, pero no lo es, ¿no? Porque también tiene varios factores que obviamente pues, los operarios experimentados lo conocen muy bien, pero a veces pues a veces en las obras contratamos a veces personas que no son capacitadas, ¿no? Y pues piensan que simplemente es utilizar un pegamento X, lo embarras y listo. Unas las tuberías y ya está, ¿no? Pero no es así. Entonces, ahí pueden haber dos problemas. También uno es el exceso de soldadura, ¿no? El exceso de soldadura, obviamente, lo que afecta es que se pueden depositar, ¿no? El exceso o el remanente de soldadura se puede depositar en zonas ya que son distintas a la zona de unión o de pegado, ¿no? Y como hemos explicado, ¿no? Como es un cemento solvente, disuelve, ¿no? esta parte de la tubería y bueno, se vuelve vulnerable, ¿no? Este punto se vuelve ya vulnerable y si hay un incremento de presión o algo, pues se rompe, ¿no? La tubería se rompe por este punto, ¿no? Puede llegar a fallar. Perdón. Bueno, y también, lógicamente, este exceso de soldadura que se deposita en zonas ya que están fuera del área de pegado,
¿no? Va a reducir las propiedades de la tubería y por ende, pues, si hay un pico de presión o cualquier otra cosa, un esfuerzo, ¿no? Una fatiga producto de cualquier, puede ser simplemente por tema de presión o también por movimientos, ¿no? De la tubería, puede llegar a fallar, ¿no? Puede llegar a fallar. Entonces, es importante utilizar, pues, cementos, solventes adecuados, los recomendados por el fabricante, ¿no? Y pues aplicarlos de forma correcta, ¿no? Aplicarlos pues con un elemento que se llama el aplicador, ¿no? Que te lo venden justamente, que ya está a veces calibrado para saber la cantidad digamos, ideal de pegamento, o mejor dicho, del cemento solvente que se tiene que aplicar, ¿no? Pues lo ideal es en la espiga, pues darle una vuelta a la campana, perdón, a la campana una vuelta, a la espiga un par de vueltas, ¿no? Y luego hacer la unión, ¿no? Y simplemente ahí hacer un pequeño giro y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues a veces también le ponemos muy poco, ¿no? Muy poco, y si le ponemos muy poco, pues van a haber zonas, ¿no? O áreas donde no va a tener digamos, el cemento solvente, y van a haber áreas que van a tener como una pequeña luz ahí, ¿no? Donde por ahí puede haber una fuga. O de repente en ese momento no, pero más adelante con los movimientos propios del edificio, ¿no? La vibración, etcétera, de la tubería misma también por el paso del fluido, pues van a hacer que poco a poco se vaya abriendo esa luz y por ahí pueda ocasionar ya una fuga, ¿no? ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? El cemento solvente, pues, ustedes van a ver que hay una gran cantidad, ¿no? Una gran cantidad de cementos solventes y más que todo está relacionado con la viscosidad, ¿no? Hay cementos solventes que son bastante líquidos, por así decirlo, ¿no? O aguaditos, ¿no? Y hay otros que son bastante espesos o viscosos, ¿no? Lógicamente, los que son más aguaditos o líquidos, ¿no? Esos están destinados para las tuberías pequeñas, ¿no? Porque las tuberías pequeñas son las más sencillas de manipular y rápidamente uno puede hacer la unión. Cuando estamos hablando de tuberías que son más grandes, pues no tenemos tanta facilidad o tanto, ¿no? Tanto tiempo o digamos que no lo hacemos tan rápido como si fuera una tubería pequeña, ¿no? Sino que necesitamos incluso pues prepararnos bien, ¿no? Mientras estamos dando la soldadura, o sea, a la tubería grande, el tiempo es diferente, ¿no? Es diferente que cuando lo hacemos con una pequeña. Entonces necesitamos que ese cemento solvente, pues, esté ahí todavía, ¿no? Para cuando nosotros lo juntemos. Entonces, por ello es que es más viscoso, porque tiene, digamos, un elemento que lo protege, ¿no? Durante ese tiempo, para que cuando ya lo unamos, ya se haya, digamos, evaporado, ¿no? Ese elemento y ya quede en sí el químico que queremos, ¿no? No sé si me deja explicar. En cambio, los otros que son más líquidos, pues digamos, es el químico en sí, ¿no? Y como lo vamos a unir rápidamente, pues ya actúa, ¿no? Imagínense si ponemos eso en las tuberías grandes, se evapora, al final se evapora el químico que queremos, ¿no? El cemento solvente, y cuando ya hasta que lo unamos las tuberías grandes, ya se nos fue, ¿no? Ya no tiene el mismo efecto. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Depende también, lógicamente, incluso hasta del sitio donde estamos aplicando, ¿no? Si es un lugar donde hace mucho calor, ¿no? Mucho calor, entonces también tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Si es un sitio muy caluroso, pues las tuberías a veces también están bastante calientes, ¿no? Entonces hay que incluso hasta bajar la temperatura a las tuberías, ¿no? Hay que pues ponerle un trapo frío, etcétera, para que, pues, porque si nosotros dejamos con el criterio que estamos hablando, ¿no? Si la tubería está caliente y aplicamos el cemento, pues se va a evaporar todo, ¿no? Entonces ya el efecto no va a ser el mismo, lógicamente, y pueden haber fallas, ¿no? Entonces, en climas que son muy cálidos, ¿no? Ahí conviene utilizar cementos solventes que son viscosos, muy viscosos, ¿no? Porque tienen una capa ahí que lo protege, ¿no? Con el calor en exceso. Y también, pues, hay que poner unos paños en las zonas donde vamos a hacer la soldadura, ¿no? Claro, eso es cuando ya hablamos de repente de tuberías que son ya un poquito más grandes, ¿no? 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, ¿no? Son tuberías de media, bueno, todavía es mucho más sencillo porque la manipulación es bastante rápida, ¿no? ¿Ok? Y bueno, pues, también existen, pues, algunos cementos solventes que son exclusivos para, digamos, cuando estamos haciendo reparaciones, etcétera, y estamos en zonas de bastante humedad, pues, bueno, ahí sí conviene utilizar algunos que son de secado extremo, secado rápido, ¿no? Entonces, ahí sí conviene, ¿no? Utilizar este tipo de cemento solvente. No siempre, ¿no? Es necesario usarlo. Como ustedes ven ahí en la foto, por ejemplo, están utilizando un cemento que es azul, que se utiliza generalmente para cuando tenemos humedad, ¿no? Bastante humedad.
o está en contacto con humedad. Entonces, no siempre es necesario utilizar ese cemento. No es que esté mal, pero pues bueno, es algo innecesario, ¿no? O sea, hay que utilizar siempre los productos que son adecuados para este fin, ¿no? Que por algún motivo, pues, por algún motivo se ha establecido así, ¿no? Muy bien. Otro problema que es bastante, pues bueno, creo que casi la mayoría de repente lo puede ya, ¿no? Lo conoce, sabe, pero a veces también nos hacemos de la vista gorda, ¿no? O no lo combatimos, ¿no? No lo combatimos o dejamos que sea así. Y es el tema de calentar las tuberías, ¿no? Las tuberías de PVC, sobre todo las de desagüe, ¿no? Las de desagüe. Hay una vieja práctica y mala práctica, ¿no? Pues, y yo les pongo ahí 3 puntos, digamos, 3 puntos que son importantes, ¿no? Importantes tenerlos en cuenta cuando se van a hacer estas prácticas. Obviamente, si realizamos una mala instalación, calentando las tuberías, todo, si es que hay más adelante alguna falla o cualquier otra cosa, pues lo más probable es que el fabricante pues se desentienda, ¿no? Y no se haga responsable. Perdemos la garantía porque pues estamos realizando una práctica fuera de los estándares, ¿no? Fuera de las recomendaciones, ¿no? De instalación de tuberías. Entonces, ya desde ahí nomás, o sea, ya tenemos un problema, ¿no? No, si no hacemos bien las cosas y más adelante pasa otra, aunque no sea por temas de calentamiento, ¿no? Ya esto genera una duda de cómo se ha ido desarrollando esa instalación, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, digamos que el efecto de calentar las tuberías es pues que las moléculas de PVC de la tubería pues se cristalizan, ¿no? Al tener una temperatura bastante elevada. Ya de por sí los PVC solamente resisten hasta 45 grados de temperatura aprox, ¿no? Digamos que es la recomendación dentro de la norma, ¿no? De fabricación. Claro, no es que a los 45 grados la tubería ya se calcina o va a fallar, pero lo que me refiero es que a partir de los 45 grados para arriba, la vida útil de la tubería se degrada ya de manera exponencial, ¿no? Y entonces, imagínense, pues, someter a temperaturas mucho mayores, que a veces 80 grados cuando aplicamos calentadores, o incluso hasta la llama directa, ¿no? 300 grados, 500 grados. Entonces, estas temperaturas ya, pues, transforman totalmente la química de la tubería, pues, y hacen perder, obviamente, todas sus propiedades, ¿no? Y originan que esto pueda fallar. Quizás no falla ahí, ¿no? Quizás no falla ahí, porque todo es tan nuevo, ¿no? No falla, y si no falla, y claro, y no está en funcionamiento tampoco, ¿no? A veces hacemos unas cuantas pruebitas y ya. Pero ya cuando en sí el sistema está trabajando, ¿no? Cuando el sistema está funcionando, se somete, pues, lógicamente a otros esfuerzos, ¿no? Ya hay un flujo más constante, hay movimientos del edificio, ¿no? Movimientos propios también de la tubería, por dilataciones, etcétera. Entonces, todos estos esfuerzos al final hacen que fallen en estas zonas, ¿no? En estas zonas donde se han realizado este calentamiento. Y pues por último, bueno, obviamente, pues a llama directa las tuberías de PVC, pues desprenden vapores tóxicos, ¿no? Para la salud. Estamos hablando de que el PVC es policloruro de vinilo, ¿no? Entonces tiene elementos de cloro, tiene otros elementos halógenos que al momento de desprenderse, pues son tóxicos, ¿no? ¿Ok? Muy bien, y en cuanto a la termofusión, que también pues, es una tubería que se utiliza bastante en edificaciones, a veces también se pueden cometer muchos errores cuando los operarios también no son expertos, ¿no? En este tema. Y el principal motivo es que a veces desconocen totalmente las tablas, ¿no? O los parámetros que les dan los fabricantes para realizar una correcta termofusión, ¿no? Y todo se parte, obviamente, de conocer la norma de fabricación de la tubería, ¿no? Conocer el manual de nuestro fabricante, etcétera. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no todas las tuberías son fabricadas bajo el mismo estándar, ¿no? En el Perú, creo que todavía hay algunas empresas que fabrican con norma DIN, ¿no? Que es una norma alemana, otras con norma chilena, otras con norma mexicana. Y bueno, y ahora ya tenemos también una norma, ¿no? Que la hizo, si mal no recuerdo, 15784 o 15874 por ahí, ¿no? Pero ya es una norma de fabricación para tuberías de polipropileno. Pero, pues bueno, pueden haber algunas diferencias, ¿no? Pueden haber algunas diferencias, quizás no sea ninguna de las que menciono, sino son otras, y pueden haber diferencias. Entonces, a veces mezclamos tuberías, ¿no? De un fabricante con otro, y no nos damos cuenta de la norma de fabricación, y muchas veces, el
el timbraje o el espesor de la tubería no es la misma, ¿no? O a veces necesita, digamos, unos parámetros de termofusión que pueden ser diferentes, ¿no? Ligeramente distintos también. Y bueno, ¿no? Entonces por ahí de repente ya estamos cometiendo un error, ¿no? Porque no conocemos qué tubería estamos utilizando, ¿no? Bueno, los parámetros pues que definen una correcta termofusión son muy básicos, son muy pocos también, son simplemente la temperatura que nos da la plancha donde hacemos la termofusión, ¿no? Que tiene que ser pues también un equipo obviamente que esté calibrado, un equipo adecuado, que nosotros ya hayamos previamente pues digamos, pues, o un equipo, mejor dicho, que también el mismo fabricante nos los haya vendido, ¿no? O nos haya recomendado. Esto es importante también. Y la temperatura, pues estamos hablando de una temperatura de 270, 280 grados por ahí aproximadamente, ¿no? El tiempo de contacto también es importante, ¿no? El tiempo de contacto, o sea, son segundos, pero a veces hay gente que lo deja muchos segundos, ¿no? En los dados del calentador, ¿no? Los deja ahí muchos segundos, o a veces los ponen y se ponen a hacer, ¿no? A seguir cortando tubos o arreglando por ahí otra cosa. Se ha visto casos así, ¿no? U otros que simplemente es muy poco, ¿no? Que simplemente lo ponen así 1, 2 y listo, ¿no? No lo toman en serio, ¿no? Y la longitud de inserción también es otro parámetro, ¿no? Importante porque obviamente de todos los accesorios como es termofusión tipo socket, o sea, quiere decir que encaja, ¿no? Ya tienen, pues también hay una tabla que depende del diámetro, pues es una longitud que tenemos que marcar para poder hacer una buena termofusión, ¿no? Entonces, es bueno siempre pues crear un manual, ¿no? O al menos tener bien claro en obra, definir estos parámetros, ¿no? Para que pues todos los operarios estén alineados y hagan una correcta termofusión. Como pueden ver, o sea, si no respetamos esto, ahí les pongo unas fotos que también son reales, ¿no? De las cosas que se ven, ¿no? O sea, hay gente que corta la tubería, por ejemplo, ¿no? De PPR, pues con una sierra, y se crean todas esas rebabas, como ustedes ven ahí, ¿no? Esos excesos, que no debería ser, ¿no? Debería ser un corte totalmente liso. Pues eso pasa cuando utilizamos una herramienta adecuada, que puede ser una tijera, ¿no? Una tijera cortatubos. Si lo hacemos con una sierra, queda como ustedes ven en la foto de abajo, ¿no? En esta foto. Y pues, obviamente, si hacemos una termofusión así, todas esas rebabas va a generar, digamos, como porosidades, ¿no? Como porosidades. Y finalmente, pues no va a ser una masa monolítica, sino va a ser una masa que tiene huecos dentro, como cangrejeras, por así decirlo, ¿no? Que pues no es, digamos, una termofusión correcta, y por ahí ese es un punto ya vulnerable, ¿no? Para que más adelante puedan pasar problemas, ¿no? Y hay otros problemas, por ejemplo, como ustedes ven, a veces utilizamos diferentes accesorios, ¿no? Ahí está clarísimo un azul de una marca y otra de la tubería verde, ¿no? Y pues como pueden ver es un desastre, ¿no? Esa termofusión ahí, ¿no? Lógicamente era porque no eran las mismas dimensiones, ¿no? Y en la primera, la mala termofusión que ha ocasionado es que se formen ahí como una pequeña corona, ¿no? Estas pequeñas coronas, o sea, es como que te reducen el diámetro finalmente ahí en el codo y te genera pues una pérdida de carga bastante considerable, por lo tanto también se pierde presión y por lo tanto eso se traduce en caudales bajos, ¿no? Caudales bajos en la edificación. Entonces, ya todo el diseño pues al tacho, ¿no? Simplemente por haber hecho mal las termofusiones, reducimos ya toda la capacidad hidráulica del sistema. Ahora, un tema también, digamos, ya este es el último, ¿no? Bastante importante, el mal purgado de aire de las tuberías cuando vamos a hacer las pruebas hidráulicas, ¿no? Este es un problema porque hay muchos supervisores de calidad y todo que pues les trae muchas suspicacias, ¿no? De que, oye, ¿por qué bajó la manija? ¿Por qué subió mucho? Etcétera. Si no hay fuga, pero ha bajado y eso no comprende. Entonces, el tema de las tuberías plásticas es bastante complejo porque las tuberías plásticas, sobre todo, por ejemplo, los polietilenos, ¿no? Los polietilenos tienen un comportamiento bastante caprichoso, ¿no? O sea, se eleva la temperatura, se expanden, ¿no? De por sí, por propiedad del material, ¿no? Se expanden y obviamente si se expanden, pues la presión baja y puede crear bolsas de aire y esas bolsas de aire a veces se comportan también como acumuladores de presión, ¿no? Entonces, a veces, y la manija se vuelve loca, te engaña, ¿no? Por un rato está bien alto y luego de la nada bajó, así, etc. Entonces, de repente más de uno se ha topado con ese problema.
Entonces, el tema es que, claro, si no purgamos bien el aire, ¿no? Finalmente, lo que va a pasar es que se van a acumular bolsas de aire, ¿no? Y si tanto está acumulando presión esa bolsa, ¿no? Esa como un tanque hidroneumático, por así decirlo, ¿no? Y no tiene por dónde escapar, pues va a reventar por un punto, ¿no? Y como ustedes ven, hay dos tuberías, ¿no? En una tubería, pues en plena tubería, por ahí fugó el aire, ¿no? Falló. Y en la tubería de abajo, que es una tubería de PVC, pues falló en la campana, ¿no? Falló en la campana. Entonces, es importante, lógicamente, utilizar válvulas, ¿ok? Válvulas para purgar el aire en todos los puntos altos, ¿no? O de posible acumulación de aire, ¿no? ¿Y dónde se acumula el aire? Pues es bastante sencillo, ¿no? El aire, por la densidad que tiene, pues siempre va a tender a ir hacia arriba, ¿no? Entonces, obviamente en los cambios de pendiente puede haber una acumulación de aire, ¿no? En todos esos puntos donde ustedes creen que el aire se puede quedar acumulado, ahí hay que poner una válvula, ¿no? Otra consideración importante para dar pues una solución a esto es también un llenado pausado, ¿no? No es simplemente pues meter una bomba y comenzar a llenar a lo bestia, ¿no? La tubería para ganar tiempo, ¿no? No es así, sino que el llenado también tiene que ser lento, ¿no? ¿Para qué? Para que el aire pues le demos tiempo al aire de ir escapando, ¿no? Si lo llenamos de golpe, ese aire no va a tener tiempo de salir y peor si no tiene obviamente por dónde salir y se va a disolver ese aire, va a disolverse y va a estar dentro del cuerpo de agua, ¿no? Entonces, más adelante ese aire, pues, va a tratar de acumularse, van a formar bolsas y los problemas que estamos comentando, ¿no? Entonces, una recomendación es un llenado también pausado, ¿no? Supervisado, o sea, cada 10 PSI de aumento de presión ir verificando, las válvulas de aire tienen que estar abiertas, obviamente, ¿no? No necesariamente tienen que ser válvulas de aire, tiene que ser simplemente una válvula, ¿no? Una válvula esférica que esté abierta, por ahí se va a ir el aire, ¿no? Lógicamente, ya cuando el nivel de agua ha rebasado ese nivel de la válvula, pues ya la cerramos, ¿no? Ya quiere decir que el aire ya fugó, es agua ahora, ¿no? Entonces, así poco a poco, ¿no? Y pues está además decir que, obviamente, el llenado es desde el punto más bajo hasta el punto más alto, ¿no? Está además decirlo porque lo que queremos es que desde abajo, el aire que está desde abajo, poco a poco lo vamos botando hacia arriba, ¿no? No es al revés, pues, ¿no? Es lógico, ¿no? Si no, el aire va a tender a escapar y no le vamos a dar chance, ¿no? Porque todo el aire va a ir, el agua, perdón, y el aire se va a quedar ahí como una bolsa, ¿no? Entonces, el agua siempre se llena desde el punto más bajo hacia el punto más alto, ¿no? Y de a pocos, ¿no? Es un llenado pausado, cada 10 PSI, llenamos 10 PSI, pausamos, vamos revisando, nuevamente seguimos y así, ¿no? ¿Okay? Hay que también utilizar pues manómetros adecuados que tengan el dial, o al menos la precisión, pues al menos unos 5 PSI que se pueda notar, ¿no? Y podamos darnos cuenta de esto. Pues lamentablemente aquí en el Perú no hay una norma para lo que son pruebas hidrostáticas para edificaciones, no hay, ¿no? Hay para lo que son de infraestructura, o sea que quiere decir que para tuberías de redes de agua potable, ¿no? De las redes públicas de agua potable, ahí sí tenemos, pero para tuberías, digamos, de bajo diámetro para edificaciones no hay, pero hay normas internacionales que ustedes pueden consultar, ¿no? Y hay diversos criterios, ¿no? Hay algunos que dicen que no debe ser más de la presión que resiste el tubo, otros dicen que sí, el tiempo, algunos dicen 3 horas, otros dicen 2 horas, ¿no? Lo cierto al final es que la presión debe ser una presión tal que me permita a mí poder evidenciar una fuga, ¿no? Debe ser una presión adecuada que me permita evidenciar una fuga, ¿no? Si pues yo pongo una presión bajita, pues es lógico que en un tiempo corto no voy a poder evidenciarlo porque va a salir un caudal muy pequeño, ¿no? Si yo pongo una presión alta, si es una pequeña fisurita, como la presión es alta, es como un emisor, ¿no? Pues va a tender a botar más caudal, ¿no? Y por lo tanto, en un corto tiempo voy a poder yo evidenciar la fuga. Entonces, una presión de 100 PSI, 120, hasta 150, yo considero que es adecuada, ¿no? En un tiempo de 1 a 2 horas estaría bien, ¿no? Entonces, normas internacionales hay varias, ¿no? Hay varias y podemos consultarlas y dependiendo, pues, de nuestro proyecto, de nuestros materiales, etcétera, podemos tomar una de ellas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Espero que les haya sido de provecho esta información y no sé si tienen por ahí alguna consulta adicional, unas 3 preguntitas o 4 para responder.
Bueno, bueno, Brigitte, parece que no, por el momento no hay consultas, entonces entendería que todo ha quedado claro, ¿no? Bien, entonces eso ha sido todo por mi parte. Que tengan muy buenas noches. Les agradezco a todos los participantes. Hasta luego.